Buenos días, hoy es martes 5 de septiembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a Ramiro Ávila Santamaría, catedrático universitario con estudios en Sociología y Leyes. Ramiro, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos pidiendo el criterio, el análisis, los puntos de vista de líderes, de defensores de los derechos de la naturaleza, de gente que ha estado involucrada en este largo proceso del Yasuní que ha tomado una década hasta conseguir la aprobación de la Corte Constitucional y luego, lógicamente, la consulta popular y el triunfo del sí en esa consulta. Quisiéramos una lectura suya de los acontecimientos que se vienen dando, de las declaraciones del gobierno, del ministro Santos, desde el día que se anunció el triunfo de la consulta en defensa del Yasuní hasta estos días. Buenos días. Buenos días, Jaime. Quiero agradecer por la invitación. Para mí es un honor estar conversando con usted, con este medio, con El Observador. Y también quiero dar un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan. Y si son de Cuenca, un saludo, digamos, desde Quito con mucho cariño. Y yo estoy muy contento con el resultado de la consulta. No solamente la del Yasuní, sino también la que tuvimos acá en Quito sobre Choco Andino. Me parece que el proceso que tuvimos, la campaña que se dio, fue importante porque a mí me parece que por primera vez acá la institución estatal Petroecuador, el gobierno, el ministro de Energía, por primera vez con ciudadanos comunes y corrientes como yo, se sentó a dialogar, a debatir, a dar datos. Y hay algunas enseñanzas ahí. Una de esas es que me parece que es poco confiable la información que nos dio Petroecuador. Fue cambiando con el tiempo, se inflaban las cifras, no habían sustentos, después participó el Banco Central dando algunos elementos que a mí me parece que iban hacia la actividad extractiva. Entonces, hubo una conciencia ecológica, hubo un debate importante, hubo una especie de rendición de cuentas de la institución estatal, pero quizás lo más importante es que el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría, cerca del 60%, dijo no a una actividad que ha sido tradicional en la historia de este territorio ecuatoriano. Y cuando digo tradicional me refiero hasta la época de la colonia y toda la república. El Ecuador siempre ha sido visto como un país productor de monocultivos o productor de recursos naturales. Eso ha sido el Ecuador. Recuerden en nuestra historia, recuerde usted, don Jaime, lo que ha sido el cacao, el caucho, el banano, los camarones, las flores, el petróleo, la minería, cuando Ecuador es un país tremendamente megadiverso. Y parte de esa diversidad hermosa que tenemos en este país no solamente es las plantas, los animales, los insectos, los vegetales, la tierra riquísima, sino también la riqueza en culturas. Y esto me parece que es quizás el triunfo de esta consulta. Primó más la riqueza no material que la riqueza calculada en dinero. Y esto me parece que es a mí un paso civilizatorio sin precedentes. Luego lo que usted me decía, don Jaime, sobre las declaraciones del ministro, y yo no solamente diría las declaraciones del ministro, sino de funcionarios y empleados de Petroecuador, de gente que vive de los servicios petroleros, y en el caso del Chocó Andino, de la Cámara de Minería, me parece que hay toda una resistencia y toda una argumentación para tratar de no cumplir el mandato popular en las urnas o de postergar el cumplimiento. Esto me parece que a mí es inadecuado, me parece que atrás hay un espíritu poco democrático y me parece que hay intereses que son más económicos particulares que intereses nacionales democráticos. Y esto es
lo que está ahí. Entonces, yo personalmente rechazo estas insinuaciones del ministro Santos Albite, que la hizo de varias maneras. Una de esas fue insinuar que Y en Orellana y Sucumbíos dijeron, claro, el no. que no hay, por tanto no se explota ahí. Luego sembró una duda. Luego hizo una especie de llamado a la resistencia a las comunidades. Y finalmente acabó diciendo de que cumplir el dictamen de la Corte tomará 10 años. A mí me parece que eso es un fraude enorme y es una También dijo, falta de seriedad. también habló de resistencia, habló de no acatar la consulta popular, la decisión soberana del pueblo ecuatoriano, puso Sí. miedos, cucos. O sea, yo podría entender de una persona que está trabajando en Petroecuador actualmente porque, digamos, tiene intereses directos y cosas de esas, pero de un ministro de Estado que tiene como mandato, según la Constitución, que proteger debe, los derechos que de debe la dar persona. ejemplo, ¿no? Que debe dar ejemplo de Debería dar ejemplo y respeto. debería ser demócrata y acatar sin peros el mandato popular, sin peros, porque al final él no representa a una industria, a una empresa, está representando al Ecuador entero en políticas energéticas. Y el Ecuador en el fondo está diciendo, por favor, transitemos de una Ahora, actividad que ha sido perniciosa a una diferente. ahora cuando les conviene acuden a los artículos de la Constitución, ¿no? Y cuando no les conviene, se hacen los locos. Sí, pues acá, por ejemplo, un abogado que se llama Tandazo, que tiene el mismo discurso del ministro Santos, saca la Constitución y dice, voy a leer el artículo 57, numeral 57, 7. Ya claro. está la consulta libre, previa e informada. Y yo digo, si es que fueran coherentes, ¿por qué no sacaron ese mismo artículo para expandir la frontera petrolera en el año 2016, cuando ya se explotó el Yasuní, o en el año 2022, cuando explotaron el ITT? Yo digo, ¿por qué no abrieron una constitución Claro. ahí? Igual pasa en lo minero. Ya, ministro, usted que ya sabe que el artículo 57 es consulta libre, previa y informada en todas las concesiones mineras, porque el país ahorita está rifado, y en ninguna de esas concesiones mineras, en ninguna ha habido consulta previa, libre e informada. Así que ese doble estándar, don Jaime, a mí realmente me hace perder la credibilidad Ahora, por parte de la autoridad que menciona eso, y también la poca seriedad que tiene para asumir el resultado de una consulta. ahora, hay un antes y un después de la consulta popular. Yo creo que sí. Claro. A mí me parece que el después tiene que ver, yo veo así, como una transición hacia un modelo que realmente tome en serio esto que la Constitución llama soberanía alimentaria. Fíjese que las actividades extractivas tienen, el peor defecto que tienen es que hacen que las comunidades sean dependientes de la industria o de la empresa. La soberanía alimentaria que está en la Constitución, en cambio, exige autonomía para conseguir los alimentos, la nutrición y la sobrevivencia por parte de las comunidades. Entonces, el antes y después a mí me parece que es profundo. Salir de un sistema de dependencia, de acumulación de riqueza en propias manos, de una distribución inequitativa, de un sistema que promueve la corrupción a través de la cantidad de dinero que se maneja desde el Estado y la forma como se distribuyen los recursos, los contratos y los proyectos, a uno en donde las comunidades son importantes y el éxito económico es que la comunidad pueda tener autosubsistencia, soberanía alimentaria. Este es el reto de nuestro país, que sigue, por suerte, siendo en su mayoría un país agrario. Ahora, el papel de la Corte Constitucional, sociólogo, así, en este proceso ha sido sumamente importante, como usted bien señala en el artículo. El papel de la Corte es fundamental, y aquí uno puede mirar la importancia que tiene la Corte Constitucional en el control de los actos públicos y en el ejercicio de derechos.
Usted tiene en el año 2013 una corte que se burló en ese momento del grupo de Yasunidos y que les dijo, antes de hacer control sobre la pregunta, vayan y recojan las firmas. Fíjese, eso es como ridículo. Recoja las firmas y luego la corte se guarda la potestad de cambiar la pregunta. Esa es una burla increíble a la democracia y al orden constitucional. Y luego tiene otra corte, esta actual, que lastimosamente está bajo amenaza. No sé si estamos al tanto de una veeduría que un juez de Montecristi acaba de disponer y un consejo de participación que tremendamente comedido acaba de decir, vamos a revisar las atrocidades cometidas por el Trujillo. O sea, ahí, pero mire, esta corte lo que hace es, lo que tiene la corte en sus manos es después de una lucha de 10 años en donde se logra conseguir la validación de las firmas, el certificado de legitimidad democrática, 10 años tomó eso. 10 años tomó revertir el fraude que hizo el correísmo con todo el aparato del Estado que controlaba en su momento. Consejo Electoral, Defensoría del Pueblo, Tribunal Electoral, Corte Constitucional, Asamblea, con todo ese aparataje. Imagínense lo que fue validar 700,000 firmas, tomó 10 años. Y la Corte tenía en sus manos un certificado de legitimidad democrática. Y el dilema es doy paso a un derecho que está en la Constitución, que es de la democracia directa, y con los requisitos que se cumplen, o me hago el tonto y no doy paso a la consulta porque pasaron 10 años. La Corte tiene el valor y la sensatez de privilegiar el derecho de participación política sobre cualquier otro cálculo económico que es lo que le ponía en el tapete el gobierno nacional actualmente. Bueno, las mafias políticas, así hay que decir con nombre y apellido, las mafias políticas están haciendo hasta lo imposible para tumbar la actual Corte Constitucional y, lógicamente, tomarse la Corte para alcanzar la anhelada impunidad de sus delitos. Parece que eso es lo que está detrás. Esto es, yo no entendería, por ejemplo, por qué hacen una persecución tan ridícula y un acoso tan sin sentido como el de la tesis de la fiscal. O sea, ahí me parece que ese es un pretexto. Después, además, la Universidad Central se pronuncia y dice, no, no hay plagio. Y aún si hubiera plagio, el Consejo de Participación no tiene la capacidad de decidir sobre la fiscalía. A mí me parece que lo que están haciendo es fraguando, encontrando pretextos para luego tratar de activar un juicio político. Siguen buscando la quinta pata al gato. Siguen buscando. Hay problemas tan importantes en este país. Hay problemas tan importantes como la desnutrición, el Como la crimen inseguridad, ¿no? La violencia, el narcotráfico, pobreza, la falta de y empleo, están preocupados en cómo anular el y juicio. cómo desmantelar las instituciones para tomarse Triste. y para gobernar los 50 años como vienen soñando. Sí, eso es triste. Pero usted A ha mí me dicho que los parece, políticos, Ramiro, usted ha dicho que los políticos que promovieron la explotación del petróleo en el Yasuní, que asuman sus responsabilidades. me estoy escuchando entrecortado, disculpe. A ver, usted dijo en el artículo que los políticos Don Jaime, no sé si me puede repetir la pregunta, por favor. sí, digo, usted dijo en el artículo que los políticos que promovieron la explotación del petróleo en el Yasuní, que asuman sus responsabilidades. ¿No se escucha? No, no le escucho. Yo tengo buena señal. No sé si es la suya, pero yo lo que estoy viendo en mi computadora es que estoy con señal buena. A No ver, sé usted estamos cómo bien. No está. sé si se va la señal, está con intermitencia 10. Usted, digo, ha manifestado, A ver, venga. Ramiro, ¿me escucha? Sí, le escucho. Digo, usted manifestó que los políticos que promovieron la explotación del petróleo en el Yasuní, que asuman sus responsabilidades. Sí, yo lo que digo, fíjese lo que pasó en la Revolución Ciudadana. Tuvimos cerca de
5 años de campañas para promover los derechos de la naturaleza y promover el paraíso que era el Yasuní. Eso generó una conciencia que posiblemente el correísmo no logró dimensionar. Hubo conciencia sobre la biodiversidad en Yasuní y sobre todo hubo conciencia sobre la existencia de los pueblos en aislamiento, Tagaeri, Taromenane y Dugacae. Y luego, de pronto, corta, por razones que no tienen que ver con la protección, sino que tienen que ver con el dinero rápido que da la explotación del petróleo. Y después no solamente que corta, sino que impide la participación ciudadana, impidió la democracia directa. 10 años después, se quejan de que es muy tarde. Yo digo, ¿por qué estamos 10 años después? Es porque hubo un fraude, porque no hubo el reconocimiento de un derecho, porque se impidió el ejercicio de un derecho a la democracia directa. Así que por eso yo digo, quienes tienen responsabilidad de que estemos 10 años después y ahora se haya dispuesto la suspensión y que se deje bajo la superficie el petróleo del Yasuní TT, si es que hay costos económicos, esos costos deberían ser de responsabilidad de los políticos que impidieron que oportunamente salga la decisión del Yasuní. Esto para mí, digamos, es como un llamado moral a quienes están contra la explotación actual, se oponen, siempre se han opuesto y pusieron obstáculos y siguen poniendo. No tiene sentido jurídico, ético, ni tampoco respaldo de ningún constitucional de esas pretensiones. Ahora están empeñados en dividir a las comunidades, ¿no? Es que, don Jaime, la forma de operar de las actividades extractivas siempre es entrar a la comunidad primero y tratar de encontrar apoyo a una actividad futura, y si no lo encuentra, entonces divide las comunidades. Todos los lugares donde yo he visitado, ya sea de explotación petrolera o de explotación minera, las comunidades están divididas. Quienes protegen, quienes valoran su tierra, su comunidad, su medio ambiente, su agua, sus lagunas, sus ríos, son considerados gente que está contra el desarrollo. Y los otros, en cambio, tienen canchas sintéticas, les ayudan a construir su casa, les dan carro, les dan gasolina, les pagan los eventos de la elección de la reina, les pagan las navidades, les dan, digamos, es la típica, y así han actuado las empresas. Por eso yo no les tengo ningún respeto, porque me parece que es tan claro que lo único que les interesa es el lucro, y es tan claro a mí que las consecuencias de su actividad, que es contaminación, división comunitaria, no les interesa para nada. Por eso ha sido mi oposición constante a estas actividades extractivas que han significado explotación laboral y violencia contra la naturaleza. Ahora, aprovecho esta entrevista para pedirle también su opinión, su criterio sobre ese acontecimiento lamentable en el país. Antes de las elecciones de la primera vuelta, el asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Cómo mira usted, Ramiro, el futuro del Ecuador en el campo político? Yo creo que estamos en una situación muy compleja. Atrás del asesinato de Villavicencio, atrás de todas estas amenazas de muerte que tienen algunos periodistas, ya son 5 que están exiliados, atrás de las masacres carcelarias, atrás del sicariato, hay una fuerza económica que se basa en el crimen y en la ilegalidad, el crimen organizado. Me parece que yo no escucho de los 2 candidatos, ni del correísmo, ni tampoco del candidato Noboa, ninguna medida tendiente a solucionar el problema de raíz. Y el problema de raíz es un problema que no se resuelve poniendo barcazas, ni tampoco aumentando las penas o construyendo más cárceles en este país, o armando solamente a la policía y comprando y teniendo más fuerza pública, más elementos y con más armas. No se resuelve este problema con una guerra. Creo que hay que aprender las lecciones de México y de Colombia, muy cercanas. El problema tiene que tomarse medidas de corto, de mediano y de largo plazo.
medidas que son preventivas a largo plazo, medidas disuasivas a mediano plazo y medidas represivas sí a corto plazo. Me late que lo que está haciendo los candidatos políticos y lo que ha hecho los candidatos a presidente es solamente mirar las medidas No, a corto plazo. no El se, hecho de que haya muerto un candidato a la presidencia, que además era un candidato que tenía información y que hablaba, digamos, con una libertad poco común que yo no he oído en otros claro, personajes de la política, me parece que es un llamado a atención en el sentido de que nadie está libre. Y también es un llamado para que todos nos casemos. Y esto es terrible. Lo peor que le puede pasar a una democracia es el silencio y el crimen y la ilegalidad y la corrupción. Y esto es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Así increíble. que yo, sí, a mí me ha parecido, me ha dado profunda tristeza, profunda pena, y también me ha dado pena el uso político que se le intenta dar a la muerte del candidato. O sea, creo que estamos en una situación muy crítica en términos económicos, en términos políticos y también en términos institucionales. Ojalá prime la sensatez, don Jaime, y ojalá, por sobre todo, miremos la Constitución como el marco a través del cual nosotros podemos orientarnos, porque es el ejercicio de derechos, y también limitar los poderes, porque a pretexto de una inseguridad ciudadana puede haber un brote de violencia estatal que puede ser peor que el mismo crimen organizado, como ha pasado en otros países y en otras circunstancias. Finalmente, de los dos candidatos que están para la segunda vuelta, no se les ha escuchado un pronunciamiento claro, concreto sobre la defensa de la naturaleza, sobre los derechos. No, don Jaime, usted me pica. Yo estoy como pocas veces absolutamente claro que ninguno de los dos candidatos, para mí, desde mi perspectiva, desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso como país, desde el respeto a los derechos de la naturaleza, desde la idea del garantismo penal para combatir el crimen organizado, ninguno de los dos candidatos. El uno promueve un sistema económico que tiende a la privatización, a la desconfianza total del Estado, que me parece que es inadecuado. Y el otro, en cambio, lo único que tiene en su agenda política es lograr la nulidad de juicios penales y la Todo, impunidad y todo, la, la impunidad. no, y la no criticidad de un periodo que en muchas cosas fue fatal. Entonces, entre esas dos, y los dos promueven extractivismos profundos. El uno, si bien dice que va a respetar el Yasuní, habla de abrir la frontera minera. Y la otra, que siempre ha dicho abiertamente que no le interesa el Yasuní, que hay que explotar el petróleo, y también la minería comenzó en la época del correísmo. Entonces, para mí personalmente, ninguno de los dos es una opción política aceptable en estos momentos de crisis. Para mí, don Jaime. Bien, no nos olvidemos de las famosas frases del prófugo de la justicia que vive allá en Bélgica, en el Ático. Nuestra venganza personal será contundente, dijo. Claro, Así lo está dijo, como ¿no? perro rabioso. Y también dijo que Sí, estamos cerquita de Venezuela. sí, no, y si uno compara, tenemos más de 180,000 migrantes. País petrolero Venezuela y el país petrolero Ecuador son los principales exportadores de personas por pobreza en esta región. Es lamentable, don Jaime, es lamentable. Bien, gracias por el espacio, gracias por la entrevista. Gracias, don Jaime, le mando un abrazo. Bien, gracias a Ramiro Ávila Santa María, catedrático universitario, por la entrevista desde siempre y hasta siempre.